Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad quería resubir una serie que se titulaba en su momento Obama, la tormenta solar y el calentamiento global. Es una serie de 4 capítulos que tiene más de 2 años y que estaba subida a mi canal viejo, el cual fue eliminado. Pero me pareció interesante volver a compartirla con ustedes porque con toda esta tendencia y con toda esta locura que está sucediendo acerca del cambio climático, antes denominado calentamiento global, hoy en día mucha gente tampoco lo tiene claro, pero me pareció interesante volver a resubirla porque tiene datos que están buenos refrescar. Obviamente les pido ya las anticipadas disculpas por alguna desprolijidad, algún concepto que tal vez se mejoró o se profundizó de otra manera, ya que esta tiene 2 años. También se van a encontrar con alguna perlita justamente de cosas que sucedieron 2 años atrás en la comunidad terraplanista, en el mundo de YouTube. Y el resto es para que lo disfruten, pero sobre todo para dejarles en claro algo que yo considero una fase más de lo que nos advirtió la secretaria de Werner von Braun, que también la voy a poner para recordárselos, en cuanto a que Werner le decía que la carta final, Caroline, va a ser una falsa invasión alienígena, pero previo a eso van a militarizar el espacio. ¿Cuántos de nosotros abrimos bien los ojos cuando escuchamos a Donald Trump diciendo que iba, o que mejor dicho, que firmó el presupuesto para la creación del Space Force, de la Fuerza Espacial? Esto es una manera de militarizar el espacio desde ya, pero la gente tal vez no termina de comprender que así como el Blue Beam no es solamente holografías en el cielo que vayan a demostrar una invasión extraterrestre, sino que tiene que ver también con todo tipo de noticias que estén referidas a la creación mental del espacio exterior, desde meteoritos que nos van a impactar todos los días prácticamente y nunca pasa nada, hasta asteroides o vida alienígena o agua en Marte o las esfinges en Marte o Saturno, todo eso es crear una ilusión falsa del espacio para luego aceptar que algo puede venir de allí mismo, ¿no? Una manera de militarizar el espacio también es decirnos que existen satélites que nos pueden espiar o satélites que tienen armamento láser que podrían destruir ciudades enteras. Eso también es militarizar el espacio. Pero lo que nadie tiene en cuenta, que así como acá en tierra se utiliza armas de modificación climática, sea HARP, sean chemtrails, sean rebote ionosférico, sea lo que sea, para manipular y de alguna manera debilitar a tu enemigo, ocasionándoles lloviznas continuas que destrozan sus cultivos y inundan ciudades, o si quieren irse más lejos, armas o dispositivos para generar terremotos. Eso también, justamente, es una forma de militarizar el clima. Bueno, militarizar el espacio es, por ejemplo, crear lo que se denominó el space weather, el espacio, el clima espacial. Muchos hablan del calentamiento global, muchos hablan del cambio climático, pero todavía nadie aborda algo que es oficial, que es el clima espacial. Y eso es un poco lo que quiero refrescarles a todos ustedes con la resubida de esta serie de 4 capítulos, que ya les digo, tenía el título de Obama, la tormenta solar y el calentamiento global. Le voy a cambiar el título, veré qué le pongo, pero no lo quiero estirar más esta pequeña introducción. Les voy a dejar con el recordatorio de las palabras de la secretaria de Werner von Braun y después ya de corrido lo que es el primer capítulo de estos 4 que tiene la entrega esta. Entonces, sin más que añadir, les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. Recuerden, militarizar el espacio también es inventar o manipular o fabricar el clima, como por ejemplo a través de las tormentas solares. Chau, chau. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Werner von Braun in early 74. At that time, von Braun was dying of cancer, but he assured me that he would live a few more years in order to tell me about the game that was being played, that game being the effort to weaponize space, to control the Earth from space and space itself.
Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in '74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. He didn't mention a timeline, but he said that it was going to be speeding up faster than anybody could possibly imagine. That the effort to put weapons in space was not only based on a lie, but would accelerate past the point of people even understanding it until it was already... We're reopening NASA. We're going to be going to space. Space Force. Space Force. So we have the Army, the Navy, the Air Force, the Marines, the Coast Guard. But we have the Air Force. Now we're going to have the Space Force because it's a whole... We need it. The Space Force because it's a whole... Buenas tardes y bienvenidos una vez más acá al canal de NUR para Todos. No quería dejar de tocar, como les decía, el tema este porque mucha gente también me lo consultó. Entonces me parece interesante el tema, pero no por el hecho de la tormenta solar en sí, sino de cómo utilizar nosotros, la gente que no cree en el modelo heliocéntrico, cuando ve esta clase de noticias, qué análisis podemos hacer. Y de alguna manera hoy vamos a tocar este tema desde una forma lógicamente al estilo arborescente, ¿no es cierto? Entonces acá lo que vamos a ver es 3 o 4 modos, ¿no? O sea, en el camino uno va a poder tener en un principio un panorama general de lo que es la tormenta solar y el calentamiento global en relación a nuestro nuevo concepto, de alguna manera, de salir de la oficialidad del heliocentrismo, ¿no es cierto? Y saber que estamos en una situación geocéntrica. Entonces, esta parte va a referir a una situación básica. Después nosotros le vamos a aplicar el tema de, justamente porque todo esto surge del efecto Carrington, ¿sí? Carrington, ¿no? Pero bueno, este es el efecto biocodificación. Acá esto es una interpretación personal de una manera de ponerle un título simplemente a una bajada de línea de información real. Bien, o sea, no es que vamos a inventar la información, no, ese simplemente es el nombre de la herramienta. Y después vamos a traspolar esta información que nos presentan los más media, la vamos a interpolar y la vamos a llevar a por qué la tormenta solar no tiene nada malo, sucede siempre, son ciclos solares, pero hay algo que se está utilizando este concepto para implementar una nueva evolución del calentamiento global. ¿Por qué? Porque con el calentamiento global se llenaron de plata, se siguen llenando de plata y además aprueban leyes, bueno,
trae un montón de cosas, venden bonos de dióxido de carbono, de CO2, digamos, en la bolsa, vieron, ahí hay como una movida importante, pero ahora hay que hacer la evolución. ¿A qué? A esto, Space Weather Events. Esto, que es lo que la gente en otros canales no van a escuchar mucho hablar, es el concepto más importante. Porque acá es donde se baja a nuestra realidad, de alguna manera. La pelea entre Rusia, bueno, ahora eso lo vamos a ver, pero de alguna manera así va a estar compuesta el video que vamos a analizar. Inclusive de parte nuestra también vamos a entrar en una situación de mostrar cómo se fabrican esta clase de imágenes que la NASA nos quiere meter. Entonces, bueno, lo vamos a relacionar con muchas cosas, pero vamos a ir a cosas puntuales, de alguna manera determinar por dónde viene el tema. Vamos a preparar el escritorio. Bien, nosotros lo que tenemos, o sea, cómo funciona, porque todo esto también es parte de el NASA Blue Beam. Hay que empezar a nombrarlo como es, porque si no el Blue Beam queda como que lo va a hacer alguien en algún momento, que puede ser con el HARP. No, lo conduce la NASA. Es de NASA Blue Beam Project. Y acá está, la NASA. Se toma información de la NASA. Ahora lo vamos a ir viendo todo conectado. La NASA es el organismo que le pasa la pelota, lógicamente, a la Casa Blanca, ¿sí? Estos son el aval. La noticia entra a la Casa Blanca. La Casa Blanca, que puse este loguito porque es oficial, hay noches de astronomía en la Casa Blanca, si son masones. La cuestión es que lo pasan a la Casa Blanca lo emite y luego empieza la coordinación a través del FEMA, como para empezar a mover efectivo, millonadas de dólares. Buenos días, soy Ivonne Soya y esto es Telenoticias 11 AM. El alegado transporte de ataúdes a Puerto Rico y otros lugares de Estados Unidos ha generado gran preocupación en las redes sociales y entre la población. El supuesto transporte ha sido ordenado por FEMA y el Ejército. Planificar otro tipo de cosas, militarizar zonas con la excusa de el hecho de que hay que manejar una emergencia nacional y demás, pero todo esto, toda esta parte de acá, también está conectada con esta organización que es el Club Sierra, que es el Club de Ciencias Nacionales de Estados Unidos. Es de alguna manera el organismo promotor, sostenedor de que existe el calentamiento global, y ahora nos están queriendo hacer cargo de un par de cositas que vamos a ver. ¿Cómo van haciendo todo esto? ¿Cómo van utilizando? Porque estos son organismos, entidades de alguna manera, ¿sí? Pero a la realidad se van llevando a través de personajes políticos, ¿no? Como los que uno ya está acostumbrado a conocer. Digamos que la Casa Blanca deriva obviamente en Obama. Me gusta poner estas fotos porque para la gente que capaz no conoce este tema, esto es el símbolo de la pertenecencia. Muchos hablan de Skull and Bones, de Bohemian Grove, pero estamos hablando de un club mayor, digamos. Acá es donde se puede comenzar a evidenciar la conexión que hay entre todos los líderes políticos, lógicamente actores de Hollywood, Ronald Reagan, Bill Clinton, el secretario actual de Defensa John Kerry, que tiene mucho que ver en el papel del calentamiento global. También los que dicen estar fuera, de alguna manera, del sistema. Nadie puede negar que Skull and Bones existe, que esta persona es perteneciente a Skull and Bones. Open Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets. El punto cuál es, para dar una noticia, para que esto sea una orden ejecutiva, obviamente tiene que venir como una especie de dato real, de alguna manera. Entonces para eso la NASA construye y lanza esta sonda que ustedes ven acá. ¿Sí? Mueve esta sonda. Esta sonda, estos son los 4 lentes que miden en distintas frecuencias electromagnéticas a la luz y demás,
costó 817 millones de dólares, ¿sí? Está supuestamente orbitando a 36.000 kilómetros de altura geoestacionariamente, a una velocidad de órbita de 3.000 kilómetros. El 11 de febrero del 2010 se lanzó. Y esto es el Solar Dynamic Observatory. Ahora, ustedes dirán ¿qué tiene que ver esto? Lo que tiene que ver es que se habla de una tormenta solar, pero cuando se habla de una tormenta solar siempre se habla de esto, ¿sí? Y que esto es la eyección de la masa coronaria de Corona. Le ponen una corona al rey astro de ellos. O sea, a ver si queda más claro, imposible. Pero bueno, cuando una de estas eyecciones de la corona del rey Ra sale hacia afuera, te presentan estas también, ojo, y te ponen la Tierra para que le tengas todo. Yo no los hijos de pueblo. Te ponen la Tierra en comparación de tamaño a la corona que tiene el Rey Sol, como para que digas, no tenemos chance. O sea, no tenemos chance. Sin embargo, bueno, sí, pareciera haber chance, porque nunca pasa nada, al final de cuentas nunca pasa nada, pero te la pintan de esta manera. Esta manera va apuntada ¿a dónde? Va apuntada al público común, a Ciencia, NBC News, RT, son todos sitios, es la imagen que inundan los medios de comunicación para que todos creamos que el Sol hace eso y es así, y esta es la tormenta solar, aunque venga y afecte a un campo electromagnético, aunque se hable de un pulso electromagnético, te lo pintan como una llamarada. Que la pregunta incluso es esta, ¿no? O sea, lo tenemos del lado de la herramienta. La pregunta es, qué curioso que el Sol, ¿sí? La atmósfera del Sol es nula en comparación de una llamarada solar, porque acá sale de la atmósfera esta terrible llamarada solar. El punto es que nos muestran animaciones de este tipo, y la pregunta es, ¿cómo llega hasta ahí arriba si no hay oxígeno en el vacío del espacio? O sea, no hay manera de combustión alguna ahí, no hay forma. De hecho, uno puede pensar que el Sol es grande, pero el Sol, en comparación al vacío supuestamente eterno del espacio que lo rodea, es nada, es un pedo el Sol, esto es nada. O sea, esto no puede combatir y extenderse y existir constantemente en una situación que no hay nada para combustionar. Desde ahí arrancamos a ver que este concepto, ¿no? De, o sea, cómo va a quemar esto, o sea, ¿por qué el Sol se ve así siempre, no? Vamos a ver, porque todo esto viene relacionado acá. O sea, el único organismo que lo muestra tan coronario, Astrosol, es la NASA, que lo presenta con todas estas imágenes de filtros digitales que, bueno, como les decía, después vamos a verlo cómo es que se fabrican. Entonces, el punto es que esta es una historia, esto es una novela conocida. Ustedes se acuerdan, yo hasta hice un programa en la radio, lo presenté y demás. Yo me acuerdo mucho de el 23 de septiembre. ¿Se acuerdan de estos dos personajes? John Kerry, justamente, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos dos personajes hablando del 23 de septiembre? We have 500 days to avoid the climate chaos. Very important issue of climate change, climate chaos, and I said that we had 500 days to avoid the climate chaos, and I know that President Obama and John Kerry himself are committed on this subject, and I'm sure that with them, with a lot of other friends, we shall be able to reach a success in this very important matter. You are part of the first generation of officers to begin your service in a world where the effects of climate change are so clearly upon us. All of which is why the Pentagon calls climate change a threat multiplier. Incluso me acuerdo que para la radio había llevado, ¿no? O sea, los datos curiosos, estos del año pasado, del 23 de septiembre, con respecto, ¿no? Acá los satélites del HARP, ellos son, no es que rebotan, es que hay un satélite que tira. Digamos que había conexiones, había puntos en el que se conectan, porque tecnología para un tsunami son bombas abajo submarinas. O sea, han tirado bombas nucleares en el Pacífico en la época de Dominique submarinas, saben cómo reacciona el agua, la ola que produce, etcétera, etcétera, etcétera. Aparatos de terremoto, lógicamente mucha gente conocerá lo de Tesla, así que tampoco es raro. Polución la causan constantemente, nos quieren echar la culpa a nosotros. El problema del calentamiento global es que se acusa al hombre, es la culpa nuestra.
huracanes, epidemias, ¿no? La International Weather Organization, esta carta, es esto, justamente. Es esto. Esta unión es eso. Incluso toda la parte, bueno, de proyección de earthquake, como se lo conocen algunos descubrimientos de Tesla. Y obviamente el 23 de septiembre había sucedido exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? O sea, el tema de septiembre es el mes para prepararse nacionalmente. Muchos debemos haber visto no estamos hablando de que no sea un número que aparezca o que tenga una significancia. De hecho, se puede estar utilizando justamente para comunicar algo entre ellos. Esto puede ser simplemente como cuando uno escucha en las películas: tenemos una ST-423 en Houston y va a Avenue Park. O sea, vamos a hacer el 23-9, o sea, el procedimiento 239, ¿cuál es? Inventemos una crisis climática para llenarnos de guita, vaciar a continentes e instalarle en la mente a la gente de que están siempre en peligro. Puede ser simplemente ese código en su libro. Volviendo un poco al tema, esto ya es cuento chino, esto es siempre lo mismo, siempre es la misma cosa. Incluso como para que vayan viendo, vamos a ir viendo, estas son pequeñas cositas que yo les voy poniendo como para que vean cómo todo se conecta. No puedo poner todas las noticias que hubo al respecto, pero para que vean que siempre es el mismo procedimiento. Se declara una orden a nivel gubernamental que es avalada por una institución científica, que a su vez intervienen con los servicios militares, que luego lo bajan a la prensa lo baja a la gente, se genera pánico, movimiento de efectivo, de dinero, de militares, de esto, de aquello, del otro. Nunca termina pasando nada, pero siempre nos llega a nosotros con este nivel de alarma. Ahora son 180 días que se hablan, pero antes hablaban de 500 días, como acabamos de ver. Vamos a ir a una cosa puntual, pero porque acá hablan de lo que es el consenso científico. La primera alerta de un monstruoso terremoto sobre las costas de los Estados Unidos ya es una realidad. El peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos. Está viniendo, dicen los científicos. Y están todos de acuerdo. Es absolutamente que viene. Y acá empieza, ¿no? O sea, un montón de tragedia va a venir. Primero va a comenzar licuándose el suelo. En una de las áreas, ese derrumbe, ese licuado de suelos va a generar un desprendimiento que va a tener una potencia sobre el mar, que va a generar una ola, que va a hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Toda una explicación. Bueno, ¿cuál es el punto? Fíjense la reacción, cómo le cambia a esta persona cuando... O sea, ya van a morir más de 10.000 tipos. O sea, así, lo dicen así, ¿no? Una cosa... Está viniendo. Es una certeza. La pregunta es cuándo, siempre es cuándo. Por eso tiran esos números, ¿viste? Como... Bueno, la advertencia viene del magazine New Yorker y demás. Vamos a... Y acá, esta parte es fundamental, porque cada vez que habla de los científicos, que nunca nombra a nadie, comienza a cambiarle la actitud corporal. Y bueno, y nada, ya está todo dicho, básicamente, lo que está diciendo ahí. O sea, los científicos ya está todo dicho. Vayamos quedándonos con estas palabritas. Los científicos están todos de acuerdo y que se viene. Acá vuelve otra vez este stunning article, ¿no? Y toda la cuestión acá del simbolismo, de la alerta, y todo se pone y arranca bárbaro. Y francamente, si ahora viviera en la zona esta del Pacífico noroeste, yo consideraría mudarme. De verdad, serio. El justificativo es esto. El gobierno pronostica que van a morir 30.000 personas. Es en un tsunami y terremoto en la zona del noroeste del Pacífico, de una de las porciones que nunca escuchó hablar este tipo, ¿no? It's coming and it's overdue. Ahí se pone como un nene, o sea, a ver, este terremoto viene y ya está avalado. It's coming and it's overdue.
Así es. Anis Overture. O sea, ahí está la seriedad, ¿no? Bueno, no lo voy a dejar, el que lo quiere ver que lo vea todo, pero a lo que voy es, esto fue el 23 de septiembre. Y acá van hablando y lo explican y cómo se va a licuar y la ola que se va a producir y esto y aquello y van a venir y se toma todo el tema. Aparece nuestro amigo cuando tiene que hablar de ovni aparece, cuando tiene que hablar de terremotos aparece, cuando tiene que hablar de devastación aparece. En fin, se lo muestro como para que vean que esto siempre es lo mismo, ¿no? Básicamente, pero no nos muestran otra realidad. No nos muestran la realidad de lo que pasa realmente tras bambalinas entre estas clases de situación, cuando se va a la corte con el tema del calentamiento global, porque a los medios de comunicación los controlan ellos, entonces, o sea, ellos te van a mostrar filtrado. Pero esto era lo que quería decirles, o sea, de hecho, incluso no nos olvidemos que también antes del 23 de septiembre, ¿se acuerdan la paranoia del año 2000? Se va a parar el mundo cibernético, apocalipsis cibernético, invirtamos millones y millones de dólares porque hay que prevenir esto, prevenir aquello, tengan cuidado porque el chip, porque la fecha. The stock market will crash. Food supplies will be deleted. Electricity will be cut off. Vehicles using computer chips will stop them. Paren, muchachos, paren. Pero ¿cuánta guita movieron con esto? Y después de esto, ¿qué pasó? El I2K pasó sin problema. Feliz año 2000. Y vos decís, pero pará, loco, yo me bajé un billete, le pagué el de servicio técnico, la actualización al fucking 2IK, 120 pesos, loco, pará. Porque va desde ese micro hasta, no, ustedes como un banco tienen que hacer esto y bueno, contraten a esta empresa que es mía y le van a tener que pagar más de 130 millones de dólares para asegurar su sistema para que no pase absolutamente nada. Y después van a otro nivel que es el nivel nacional, en el que te dicen, no, mira, tienen que ir y ahora tienen que gastar 820 millones de dólares para que las computadoras para que la entrada a internet de su país, que viene por fibra óptica, no sufra. Es ese fractal. Lo que pasa es que se necesitan personajes que estén reconocidos por el público normal para que se haga de alguna manera real. Pero es lo mismo. A nivel científico, a nivel profesional, lo inundan con esta clase de personajes, anuncios de la NASA y demás, presidentes. What Bill said about the scientists and engineers in NASA and NOAA, and some of their colleagues in the Air Force as well. Some of the scientific teams have worked on a volunteer basis for 14 years since it was originally canceled, literally. Earth's ecosystem, principally the climate balance, but other dimensions of it as well, are now threatened as never before. So mobilizing the general public will to put pressure on political and governmental leaders in every nation to take action to save the future of human civilization is one of the principal missions here. Y después al público general y de otras edades se encarga vía Hollywood. ¿Qué pasa? El calentamiento global ya no funca más. Ahora vamos a entender también por qué. Entonces, como se cayó el liderazgo de Al Gore, porque ya Al Gore ya no le cree más nadie. Ahora entiendo el capítulo de South Park. Miren este cachitito. Ok, chicos, hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Quién conoce el nombre de nuestro ex vicepresidente? ¿Dick Cheney? No, del último. Bill Clinton. Denle la bienvenida a Al Gore. ¿Quién? Vengo para educarles sobre la amenaza mayor que tiene nuestro planeta. Verán, hay algo que a diario amenaza nuestra existencia y pudiera ponerle fin a la raza humana como sabemos. Hablo, por supuesto, del hombre oso cerdo. Excelente ridiculización. Yo en esa época, cuando hace bastante tiempo atrás, decía, ¿por qué lo ridiculizan tanto? Claro, ahora desde un tiempo a esta parte uno comienza a entender a esta clase de personaje que pertenecen todo al mismo club, ¿no? Entonces ahora Al Gore se transforma en ¿quién? En Leonardo
DiCaprio junto a quien, a sus amigos. El Papa Francisco ha recibido en una audiencia privada en el Vaticano al actor de Hollywood Leonardo DiCaprio. La conocida estrella de cine se ha mostrado siempre en compromiso con el cuidado del medio ambiente. Leonardo DiCaprio saludó al Papa en un perfecto italiano. El actor está muy implicado en temas medioambientales y el Papa Francisco se ha convertido en una referencia gracias a su encíclica Alabado seas. Le entregó un cheque para iniciativas a favor de la naturaleza. El Papa le regaló los 2 textos más importantes de su pontificado. Okay, go ahead. Give me a question. Do you plan to visit with the Pope when he comes into Philadelphia? Well, the Pope believes in global warming. You do know that, right? El Vaticano financia, pone plata, tanto para el espacio, como para el cambio climático, como para las farmacéuticas y un par más de cosas, ¿no es cierto? Incluso fíjense que Leonardo DiCaprio propone que un desastre está creciendo más allá de nuestras elecciones individuales, ¿no? O sea, unámonos a la colmena. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign. Unámonos a la colmena, dejemos a esos científicos que veíamos recién que siempre se invocan, pero vamos a ver quiénes son a los científicos que se invocan, porque no son científicos. Científicos somos otros. Estos no son científicos. Estos son estafadores los que vamos a ver ahora. El tema es que al resto de la gente común se lo pasan actores, lo pasan músicos, lo pasan a través de todo el sistema Illuminati, masón, judeo, sionista que conocemos, ni más ni menos, a todos los medios. Y aclaro algo, gente, por favor, estos son un cornuto específico, esto no es que significa esta cosa u otra cosa, o sea, a ver, entendamos algo. Esto es el símbolo del amor. Tiene el dedo gordo, supuestamente. No, qué casualidad. Si esto es el símbolo del amor, que es, sí, es I love you, son unos hijos de puta, porque vos no podés asociar a partir de esta fecha, cuando se crea este lenguaje para sordos mudos, ya sabés lo que significan los cuernitos, porque viene desde hace 12.000 años, ¿me entendés? Entonces, esto es una maldad. Asociar esto es un propósito. Tendrían que quejarse la Asociación de Sordomudos por implementarle o sea, si se sabe que el símbolo del corazón es el símbolo del corazón, ¿por qué no usas el símbolo del corazón para decir te amo? Son las 2 manitos con el vamos, preguntale a Di María, maestro. Entonces, el punto cuál es, esto no es el símbolo del amor, porque no tiene el dedo gordo separado, ¿sí? Acá si querés ver, yo lo puse como ejemplo, vos decís, se olvidó de cerrarlo como está acá, se olvidó de cerrarlo como está acá, se olvidó de cerrarlo como está ahí, o es que le estaban mirando a alguien porque vos ya sabemos, ¿no? Lo intrépido que era, y le estaba diciendo, a vos te amo, vení. ¿Me explico? Entonces, son cornutos, ¿bien? Y lo hablo en primera persona, me refiero como si fuese alguien, porque hay mucha gente que está empezando a meterse en este tema porque vienen a refutar y a putear y todo lo demás, y tal vez vienen muy del lado de la ciencia y nunca habían encontrado con esto. Nunca se habían encontrado con que los astronautas son masones. Entonces se están encontrando esto y quieren, ellos mismos en su mente, quieren justificar que esto no puede ser que sea una cuestión espiritual religiosa, porque para ellos son tan cientificistas, tan cientólogos, que no puede existir esa parte. Y de golpe ven que a muchas de las personas que ellos siguen hacen eso. Entonces se produce como un cortocircuito. Bueno, es por eso que nosotros, lo cual también nos generaba un cortocircuito en un principio. Cualquier persona que entra en este tema dice, no entiendo, pues si esto no existe supuestamente, y después te das dando cuenta que por algo se visten de esta manera y hacen toda esa simbología. Vienen de esa clase de evidencia, no viene de una fantasía personal o de un grupo de personas que deciden decir, nosotros hoy declaramos que son todos satanistas porque sí. Bien, entonces esta historia ya la vimos. Ahora, una vez que se tiene ya insertado en lo que sería la política y el ambiente científico,
se inyecta a niveles de personas que manejan grupo de gente masivamente, que pueden tirar un tweet y mostrarle a 50 millones de personas en el mundo una opinión que viene de la ciencia, porque todos estos personajes se sacan fotos justamente al lado de científicos, las marchas, esto, aquello, lo otro, Hello, Seattle, from the International Space Station. What words would he have to say to us? What would be on Commander Callie's mind? These people are heroes. What's on your mind, Commander Callie? I'm looking forward to coming home. Tell my wife I love her very much. She knows. ¿Cómo termina de encajar esto en el día a día? Obviamente se hace una orden ejecutiva. Se habla del concepto del espacio. Esto es lo más importante, como decíamos. El clima del espacio. Acá ya nosotros no podemos ya evaluar absolutamente nada. Imagínate, viene una tormenta solar. ¿Qué le vas a decir al sol? ¿Cómo te vas a enterar vos? Si ellos tocan un botón y apagan 5 centrales eléctricas. Y te dicen, llegó la tormenta solar acá nada más. Porque el tema es que siempre que se habla de todas estas tormentas, afecta una zona en particular, muy chiquitita, que, viste, vos decís, eso me parece que le estás echando la culpa a la tormenta solar, maestro, y es una deficiencia tuya, pero bueno, siempre ajeno, el problema son ajenos, no son... En fin, se hace una orden ejecutiva. Como es una orden ejecutiva, todos los medios de comunicación la levantan, ¿sí? Obviamente, NBC News, El País, ABC Ciencia, La Nación, que es argentino, y todos hablan de las tormentas solares que preocupan al gobierno de Barack Obama, y como una casi desató una guerra nuclear. Bueno, acá escribieron mal el título. ¿Qué pasaría si impactara la tormenta solar de la que advierte Obama? La Casa Blanca ha ordenado una serie de medidas para evitar todo acá, todo el tiempo, y te van mostrando distintas cosas. Ninguna imagen coincide, nada es igual a la otra, todo es una vergüenza total. Entonces, de esta manera, listo, ya está metido en los medios de comunicación. De esta forma ya está en todos lados, sale en revistas de moda, en revistas de ciencia, en revistas de auto, en todos lados, listo. Uno va a los alternativos. Vamos a tener, obviamente, un grupo de alternativos que simplemente narran una muy buena historia refiriéndose a toda la ficción que nunca ha sucedido jamás en la historia de la humanidad, de que nos podríamos quedar sin comida, que nos podríamos quedar sin agua, que nos podríamos quedar sin computadora, sin televisor, sin DirecTV, sin satélite. The Department of Defense continued its advance in space by conducting 5 high-altitude tests. Se habla de una tormenta solar que caería a la Tierra y dejaría a los servicios de comunicación absolutamente muertos. Tendría que bajar a todos los satélites que están en el paso. Tendría que bajar, la ISS tendría que caer a Tierra directamente. Todo lo que está en el espacio en ese radio, no es que solamente le cae a la Tierra y termina cayendo a una empresa eléctrica como pasó en Vancouver. Si el Sol estuviese afuera a esa distancia y mandaría una tormenta. Eso nadie se lo pregunta. Esa ridiculez no. Nos vamos a quedar sin agua, sin comida y sin ninguna clase de diversión electrónica. Ese sí es el punto. Después nos vamos a encontrar con otro punto que va a estar narrado más que nada por otro grupo dentro de las noticias alternativas, que está bueno siempre tener varias opiniones. El de Luis Carlos Campo,
que lo va a pintar y te va a decir esto es un bolazo, en el cual ahí coincido, pero lo va a relacionar, inclusive John M5, a quien le mando un saludo. Él echó la culpa de que Oliver Ibáñez estaba recibiendo malas influencias de un diseñador, pero que iba a recapacitar. Vengo otra vez con este tema por culpa de mi amigo Oliver Ibáñez, que es un capullo. Tuve una discusión de varios días continuados, muchas horas de debate, tirando por tierra las cosas que me decía, porque hacen falta muy pocos argumentos para derrumbar esta teoría. Y él sin aportar nada nuevo, ¿no? Y yo pues dándole argumentos que él no podía contestar y que de hecho se quedaba callado. Estos farsantes que promocionan la tierra plana, y no me estoy refiriendo a Oliver considero que también lo han engañado, porque lo conozco y he hablado con él sobre el tema. Hay algunos de vosotros que dicen ser diseñadores gráficos, entonces nos enseñan unas cosas falsas, o manipuladas, o tergiversadas, y por eso les es tan fácil manipular a otras personas que desconfían de la ciencia, al igual que yo desconfío en muchas partes de la ciencia, pero... Y también lo tenemos a Alfonso de Baldeante Mágico, que da una explicación mucho más práctica, lógica y coherente de que... ¿Qué va a afectar y qué va a suponer una tormenta solar? Curro para el personal de mantenimiento. Si viene una tormenta solar, pero no le digamos una tormenta solar, sino que viene justamente un cambio de electromagnetismo, como ha sucedido y como sucede todos los días, solamente que en algunos ciclos, en algunos periodos, puede venir un poco más intensa o a veces menos intensa. Ya hay tecnología para solucionar todo ese tipo de cosas. Si quieren ver esa clase de explicación, pueden ir al video de El Baldeante Mágico, que les va a dar una perspectiva muchísimo más realista. Después esto se combina en una charla en donde se habla de que todo es un timo, pero que la mano viene más que nada por una guerra entre Estados Unidos y Rusia. También lo dice Alfonso, pero el tema ¿cuál es? Estados Unidos y Rusia. And in case there are any conspiracy theorists out there, how would you prove to us that you're in zero gravity? Rusia, China, Japón, Estados Unidos, están todos ahí en la fe, o sea, todos falsean la internacional, la estación internacional espacial, son todos amigos, básicamente. Y todo esto lógicamente lo palanquea, ¿no? El transportador de todo esto, los que amalgaman toda esta información, lógicamente arranca con la UNESCO, ¿no? Que maneja todo el tema cultural y científico, ¿sí? Estos son los organismos que avalan al Club Sierra y a todos esos. Lógicamente Disney, el cual es el encargado de inundar toda la situación mediática, todos los canales, en todos los conceptos, los personajes que inventa, sus institutos de historia, su manejo para la gente joven, a todos los niveles, ¿no? Y acá vemos nuevamente Planet Earth, ya a la altura de 20 metros ya está curvo, siempre está curvo, ¿no? Y esto lo da la BBC, que la BBC lógicamente es el 322, ¿no es cierto? O sea, para el que lo quiere comprobar en vivo, el Numerology Calculator, BBC C 322. Entonces, digamos que, ¿por qué hago referencia al 322? Porque está conectado con Skull and Bones. Tenemos en la Fox, tenemos el 666, nuevamente, ¿no es cierto? Y después tenemos toda la institución, Time Warner y Disney, y Sony y demás, para la distribución y la colocación. Así, más o menos, es como se inserta toda esta cuestión falsa del calentamiento global. Ahora, esta gente que está acá, ¿sí?, habla mucho del efecto Carrington. Citan al efecto Carrington. Ahora lo vamos a ver en detalle, al efecto Carrington. Pero a mí me gustaría, como una opción distinta, justamente, presentarles esta información. La verdadera lucha real que hay entre bambalinas, digamos, a nivel real de la ciencia, a nivel juzgado, porque acá vamos a tener el hecho, ya vamos a derribar una de los primeros pilares, que es esta institución, que es la que avala el calentamiento global y que es la que habla de
los científicos, que están todos los científicos de acuerdo, está insertado por este grupo. Bien, entonces vamos a ver este grupo a la hora de realmente hablarle a la cara a la gente y ante la corte, cómo reacciona este grupo. Es una vergüenza lo que vamos a ver. Vamos para ello. The debate is settled. The debate is settled. If I say that the world is round and someone else says it's flat. If some of these folks were around when Columbus set sail, they must have been founding members of the Flat Earth Society. They would not have believed that the world was round. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. There are still a few who insist that climate change is one big hoax, even a political conspiracy. Listen, there has never been a conspiracy in this country. My friends, these people are so out of touch with science that they believe rising sea levels don't matter because in their view, the extra water is just going to spill out over the sides of a flat Earth. They're wrong, obviously. For the benefit of those who may still question the 97% of peer-reviewed studies on climate change, let me just underscore, you don't need to be a scientist to know that the Earth is round, that the sun rises in the east and sets in the west, and that gravity is the reason that objects fall to the ground. This is called gravity. Obama out. And with that, I just have two more words to say. And again, I just want everybody to be clear. Because sometimes when you listen to the news and you listen to some of these other politicians, they seem a little bit confused about what I'm saying. You know, the current members of the Flat Earth Society in Congress, you know, they seem a little bit confused about what I'm saying. The Earth isn't flat. In other breaking news, the world is round, not flat. Maté al hombre, oso cerdo. Salvé la tierra de la destrucción. Todos están encantados conmigo, aunque no lo sepan. ¡Aléjate de aquí, idiota!